Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a su canal Secreto de Violinistas. Yo soy el profesor Alejandro Mora y en esta oportunidad hablaremos de un tema que es muy importante no solamente para los violinistas, sino que para los músicos en general. ¿Cuál es la importancia de la música en nuestra vida diaria y qué es ser un músico? Antes de comenzar, querido amigo, vamos a hacer un compromiso. Si este video, después de verlo todo, te gusta, te interesa, entonces te voy a pedir por favor que te puedas suscribir a nuestro canal para que nos ayudes a crecer y a llegar a más personas. Creo que todos nosotros hemos escuchado eso, que la música es el lenguaje universal. Y esto, la verdad, se puede interpretar de varias maneras. La primera es que la lectura o la teoría musical en todas partes del mundo es igual. O sea, yo puedo escribir una partitura para violín y entregársela a una persona allá en China, entregársela a otra persona en la India, en Europa, en África, en fin, en cualquier lugar del mundo, y nos vamos a encontrar que prácticamente todos la van a tocar muy parecido o de forma similar. Eso quiere decir que lógicamente la música sí, en ese sentido, es universal. Por otra parte, también podemos decir que la música es un lenguaje universal por la función que ella cumple, que es comunicar, traspasar un tipo de información, de contenido. ¿Qué tipo de información? Una información de tipo emocional. Hasta ahora no hemos dicho nada que tú no sepas. La música tiene una función emocional, pero es ahora donde viene lo importante cuando hacemos un estudio o entendemos lo que es la psiquis. La psiquis es la energía que nos movimenta o nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. Y está conformada por un sinnúmero de partes, pero la que nos importa a nosotros ahora es la parte tanto emocional e intelectual. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a mantener un equilibrio tanto físico como psicológico, como psíquico. Desafortunadamente, en los sistemas educacionales en los cuales nos encontramos, solo se enfoca en ayudarnos a los seres humanos en desarrollarnos tanto física o económicamente e intelectualmente o mentalmente. Pero la parte emocional siempre se deja de lado y ese es el problema de las crisis emocionales o existenciales que la mayoría de nosotros tenemos. Y es que nadie se preocupa de mantener un equilibrio emocional. Las emociones son para nuestra psiquis o nuestra alma, como lo queramos llamar, es como el alimento para nuestro cuerpo físico. Él se alimenta de emociones. Por eso que cuando nosotros estamos tristes, ¿qué es lo que hacemos? Consumimos música. Cuando sentimos un vacío interior, ¿hacemos qué? Consumimos música. Cuando estamos alegres, ¿hacemos qué? Consumimos música. La música es el alimento de nuestra psiquis o el alimento de nuestra alma. Por eso que la música es tan importante para nuestra vida. Siempre estamos buscando la música. Imagínate cómo sería vivir una semana en un lugar en donde no podamos escuchar la música que nos gusta. Obviamente que va a ser un tedio, va a ser tedioso, va a ser cansativo para nosotros porque estamos acostumbrados a convivir con la música y que esta música nutra nuestras emociones. Y lo que pasa con las emociones y nuestra psiquis es prácticamente lo mismo que lo que ocurre con el alimento y nuestro cuerpo. Entre más equilibrado sea nuestra alimentación física, entonces mejor va a estar alimentado, mejor se va a comportar nuestro cuerpo. Y lo mismo ocurre con nuestra psiquis, con nuestro mundo interior. Entre mejor sea la calidad de emociones que nosotros consumamos, entonces también vamos a tener un equilibrio interior de forma mucho más simple. Imagínate que tú estás triste. Lo primero que tendrías que hacer es intentar consumir música que te alegre, que vamos a decir así, que te eleve el estado de ánimo. Por otra parte, si tú estás muy nervioso, muy alterado, necesitas escuchar música que te relaje y así mantener un equilibrio de forma emocional o un equilibrio psíquico. A esta función de, vamos a decir así, de alimentación a través de la música o del arte en general es lo que nosotros conocemos como interpretación. La capacidad de interpretar. La palabra interpretar significa dar un valor interno, dar un valor emocional a las cosas. Entonces, hasta aquí, resumiendo,
¿Cuál es la función de la música? La función de la música es nutrir nuestra psiquis para que nosotros consigamos tener un equilibrio emocional. Imagínate qué importante es la música y el arte en nuestra vida diaria. Ahora vamos a otro punto que es importantísimo de este video, que es ser un músico. Fíjate, querido amigo o amiga, que si tú vas, por ejemplo, a la página de una universidad y buscas las carreras de música, te vas a dar cuenta que existe el título de intérprete superior en piano, intérprete superior en violín, intérprete superior en canto. Y es porque esa es la función del músico, ser un intérprete. ¿Pero qué significa ser un intérprete? El músico tiene que ser capaz de sentir la música dentro de sí. Eso es lo que se denomina interpretación. Y ser capaz de traspasar esas emociones que está sintiendo a la persona que está escuchando. Es ahí cuando se cumple la función de interpretar. La función de la música y del músico en general es la interpretación. Y esta interpretación tiene como base, lógicamente, la emoción humana. Por eso que no es lo mismo escuchar un MIDI, ¿cierto?, de una música clásica, por ejemplo, que escuchar a una persona en vivo tocando o una grabación de alguien tocando. La diferencia es que la persona puede transmitir sus emociones. Esa entonces es una de las bases de la música. Pero no todo es emoción. Si nosotros observamos a los músicos generalmente autodidactas, siempre dicen: no, yo no quiero estudiar música porque la música se siente, hay que sentirla. No es algo que se estudie, porque si la estudias, entonces se pierde esa emoción. Amigos, eso no es verdad y lo vamos a comprobar científicamente. Necesito que escuches esto. Te pregunto, ¿esa persona estaba sintiendo lo que estaba cantando? Lógicamente que sí, y es evidente que esa persona estaba sintiendo lo que estaba cantando, o sea, hubo una interpretación interior. Pero la pregunta es, ¿tú conseguiste sentir lo que esa persona estaba sintiendo? La respuesta es lógica, no. Entonces necesitamos crear un vínculo que permita que tu emoción llegue a las personas que están escuchando, podemos decir a tu público. Vamos a hacer la siguiente analogía. Imagínate que estás viviendo en el campo. Tienes unas plantas que quieres regar, ¿cierto? Y a unos 20 metros de tu casa hay un pequeño riachuelo. ¿Cómo nosotros llevamos el agua del riachuelo hasta las plantas? Ojo, el riachuelo representa tus emociones y las plantas representan las personas que te escuchan, ¿cierto? ¿Cómo llevamos esa agua hasta las plantas? Lógicamente que uno puede decir: con un balde puedo llevar. Sí, pero es muy trabajoso. Mucho más fácil y más simple sería abrir un canal de agua que permita que llegue esa agua del riachuelo a las plantas. Ese canal se denomina técnica. Por eso, en el caso anterior de esa persona que estaba cantando, tú no pudiste sentir lo que esa persona estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía técnica. No había respiración, no había buena afinación, no había buena entonación, no había colocación de la voz, etc. Todo lo que tenga que ver con la técnica del canto. Pero eso lógicamente no solamente se aplica al canto, sino que a cualquier instrumento musical. Y como nosotros aquí, este canal es de violinista, también se emplea en el violín. Si tú no tienes una buena afinación, si tú no tienes un buen dominio del arco, de los golpes del arco, de la digitación, de la postura, lógicamente que nosotros no vamos a ser capaces de transmitir esa emoción para las personas que nos están escuchando. Entonces, en conclusión, podemos decir que el otro pilar que sustenta a la interpretación es la técnica. Se necesitan de los dos para poder desarrollar o desenvolver una buena interpretación y llegar a ese objetivo
que es transmitir las emociones. Desafortunadamente aquí también hay un desequilibrio. Generalmente los músicos autodidactas, como estábamos hablando, se preocupan más por desarrollar la parte emocional y no la parte técnica, y ahí se crea un desbalance y no es posible transmitir o interpretar correctamente. Por otra parte, en escuelas de música y conservatorios generalmente se estudia más la música en su aspecto técnico e intelectual y no se le da mucho trabajo a desarrollar esa parte emocional que el músico tiene que tener. Entonces la parte intelectual para el estudio de una obra musical es positivo, se necesita, pero luego ya no sirve más. Ahí nosotros tendríamos que enfocarnos en la parte emocional. Tú tendrías que ser capaz de tocar una pieza musical sintiéndola, sintiendo esa parte emocional, dándole un valor emocional para que las otras personas puedan sentir ese valor y ahí pueda existir la interpretación. Entonces, como profesores, yo me pongo en el lugar de profesor también, tenemos que enfocarnos en que los alumnos puedan desarrollar tanto ese aspecto técnico como ese aspecto emocional o ese equilibrio emocional. Fíjense que la diferencia entre un violinista, por ejemplo, de orquesta y un solista no está en su técnica, porque generalmente la técnica es prácticamente la misma. La diferencia está en su inteligencia emocional, en la capacidad de transmitir emociones. Bueno, y eso es algo que también se puede trabajar. Antiguamente se creía que no, que la inteligencia emocional era con algo o con lo que se nacía o no. Ahora se sabe que sí se puede trabajar. Una buena alimentación emocional de música, de arte, puede ayudarte a tener un equilibrio emocional más fácil. Lógicamente, también nosotros tenemos que concurrir cuando es necesario a psicólogos, psiquiatras, especialistas de la salud mental y emocional, lógicamente. Bueno, entonces la música tiene esa función y el músico, la función del músico es interpretar, llevar las emociones a las demás personas, pero para eso necesita un desarrollo emocional y un desarrollo técnico. Espero que este tema te haya interesado. Si quieres saber más temas como este, entonces aprovecha de suscribirte a nuestro canal y escribe aquí abajo qué tema te gustaría estudiar. Queridos amigos, me despido. Esto ha sido todo por hoy. Un gran abrazo a todos y que tengan unas excelentes prácticas.